Bueno, entonces, continuando con el tema que estamos viendo de superficie cortical y correlación radiológica, pues hoy nos va a competir la superficie medial. ¿Listo? Bueno, em, esta superficie, digamos que cobra importancia no por ser la porción medial, sino porque tiene una distribución anatómicamente diferente, por lo cual se hace pues como la descripción a la hora de tomar como los referentes anatómicos, ¿cierto? Un concepto pues muy importante es básicamente que esta estructura rodea el cuerpo calloso. Entonces la función o la estructura que vamos a revisar en la anatomía va a ser en forma de radio, ¿cierto? O de manecillas del reloj, como lo vamos a ver pues a continuación. Acá también están afortunadamente los tres polos, por lo cual nos permite, digamos, correlacionarnos un poco con la superficie lateral, ¿cierto? Y tiene varias zonas. Está la inferomedial del temporal, que es la parte de la superficie inferior, es decir, la extensión es un poco más amplia y no hay como esos cortes anatómicos que veíamos previamente. Acá los giros van a ser diferentes, ¿cierto? Y igual los surcos, entonces unas referentes anatómicas de la superficie medial acá van a corresponder a unas zonas diferentes y pues van a cambiar sus nombres, a pesar de estar, digamos, anatómicamente en zonas similares o calcadas, por así decirlo. Y lo que les había dicho, esto es un patrón radiado en forma de reloj. Entonces, nuevamente, pues vamos a comenzar con la dinámica. En este caso, lo primero que debemos formar en la superficie medial es el lóbulo límbico, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Pues la forma como lo vamos a estructurar es iniciar por acá, por el número 7, o sea, por el frontal, y buscar la parte inferior, ¿cierto? Aquí esto correspondería, al igual que en la superficie lateral, a lo que es el giro recto, ¿cierto? De ahí vamos a encontrar un surco. Este surco no tiene una denominación clara, pero es el surco que nos va a separar lo que es la parte orbitaria del giro recto, o el giro orbitario del giro recto, ¿listo? Entonces ahí tenemos esas dos estructuras. ¿Por qué ubicamos este surco? Porque aquí van a empezar las referentes anatómicas. Y digamos que anterior al surco que divide estas estructuras se encuentra este pequeño surquito que vemos acá. Ese surco recibe el nombre del paro olfatorio. Normalmente acá no lo vamos a ver, pero estaría el surco olfatorio del giro recto y por eso se llama paro olfatorio. Y está uno anterior y otro posterior. Esos son los dos límites que nos van a encerrar la parte inicial del lóbulo límbico, ¿cierto? Y detrás de esto pues vemos esta estructura que es un lóbulo pequeño y recibe el nombre del lóbulo paraterminal, ¿cierto? Entonces, vamos a encerrar primero la estructura interna. Entonces, nos venimos al surco paraolfatorio posterior, también recibe el nombre de la zona subcallosa, entonces puede ser el surco subcalloso anterior o el surco subcalloso posterior, ¿cierto? Y lo vamos a perseguir alrededor de lo que es el cuerpo calloso. Aquí está pues la fisura pericallosa, que es como el límite que vamos a ubicar y a perseguirlo. Este surco es un surco pues real, es fácil de ver, ¿cierto? En las imágenes se ve todo, pero no es el límite real con el lóbulo límbico. El límite real es una estructura o un tapete de materia gris que ahí no se ve y se llama el indicium grisium. Cuando ya se despega en esta estructura del cuerpo calloso, pues acá no lo ven tan fácil, pues normalmente continuaría así, recibe el nombre del surco parahipocampal o el surco hipocampal. Y lo que hace es continuar, pasar por aquí, por encima del lóbulo piriforme, que ahorita vamos a ver qué es esto, pasa de esta forma, él lo rodea y nuevamente empata acá a la estructura paraolfatoria posterior, el surco paraolfatorio posterior. ¿Qué va a pasar? Entonces ya limitamos el borde interior del lóbulo límbico, ahora tenemos que limitar el lóbulo posterior. Entonces tal vez la primera referente anatómica que debemos tener, aparte del cuerpo calloso, es esto que se llama el surco del cíngulo, ¿cierto? Entonces el surco del cíngulo inicialmente se ve con mucha claridad, es un surco continuo, real, que normalmente es el primer surco que está por encima del cuerpo calloso, ¿cierto? Este surco va a llegar más o menos hasta un poquito detrás de la parte central de Rolando, que más adelante la vamos a empezar a ubicar, pero aquí sería el número 1. Y él hace una inclinación, acá pues aquí se ve muy vertical, pues normalmente es más horizontalizada, que se llama la pars marginalis. Y esta es la referencia principal anatómica, ¿cierto? Es como la primera estructura que vamos a construir con todo el cíngulo. De acá hacia adelante empezaría lo que es el lóbulo parietal.
y este surco se llama el surco, acá es el subparietal. Este surco va a continuar hasta esta zona, que es una zona de confluencia. ¿Qué va a pasar? El surco subparietal normalmente tiene una forma de H y corresponde al surco intraparietal de la superficie lateral, ¿cierto? Acá el parietal pues ya lo empezamos a cerrar hasta esta estructura que ya vamos a ver qué es, y recibe el nombre de cuneus. Acá le dan pues esa otra denominación. Toda la zona que está por debajo del parietal sigue siendo el lóbulo límbico, ya no es como tal cíngulo, sino sigue ya como estructura del lóbulo límbico. Entonces acá hay que cerrar este punto. Este punto es una confluencia de tres estructuras, lo que fuimos, el surco subparietal que llegó, la fisura parieto-occipital, que este es igual que la superficie lateral, ¿cierto?, que viene acá, y aquí nos terminamos de cerrar el parietal o el cunus. Y tenemos otra línea que esta es más imaginaria, que es la muesca temporo-occipital. Ahí confluyen estas tres estructuras. ¿Qué va a pasar? Para continuar se debe agregar otra zona de confluencia, que sería la cuarta referencia, y es este, que es el surco calcarino, ¿cierto? Miremos lo que se va hasta el fondo. Este surco va a partir el occipital en dos partes. Entonces acá teníamos el precuneus y aquí formaríamos el cuneus, ¿cierto? Y aquí estaría lo que sería el lóbulo occipital, pero la zona inferior, ¿cierto? Ahí hacemos esa división. Y continuamos con la zona calcarina. Entonces el lóbulo límbico cae acá y continúa un segmento sobre la estructura calcarina. Y de acá nuevamente hace una línea imaginaria y va a caer a este surco. Este surco viene desde acá, desde la zona anterior, pero pues extendamos desde la zona occipital, y se denomina el surco occipito temporal o temporo occipital medial. ¿Listo? Esta denominación la vamos a dar es porque cuando vamos a ver en la superficie inferior, estos dos surcos y este inferior se distribuyen, uno más medial y otro más lateral. Entonces, si uno es el medial, pues este sería el lateral, ¿cierto? Y ahí los tenemos ubicados. Y este va a continuar hasta esta curvita, como la marqué acá, ¿cierto? Y esto se va a llamar el surco rinal. Y el surco rinal, pues finalmente empataría acá con la estructura anatómica, que es el surco parolfatorio o subcalloso. A ver, borremos un poquito para no llenarnos de tanta información y no saturar tanto, ¿cierto? Listo. Bueno, ya habiendo construido esos límites anatómicos, pues nos faltan una serie de estructuras. Acá no la tenemos tan clara, sino que la vamos a ver pues en los cortes anatómicos, porque pues nos falta hablar acerca del fornix, cómo se divide el temporal, cómo se divide el occipital, ¿cierto? Y algunas estructuras pues del frontal. Entonces eso lo vamos a ir incorporando poco a poco, pero el esquema inicial que debemos tener en la cabeza es este, ¿cierto? Construir el lóbulo límbico, ubicar la pars marginalis, que es la primera referencia, y de ahí empezar a estructurar las cosas. La segunda referencia es la zona de confluencia, que son esas cuatro estructuras que vimos. Bueno, entonces acá ya empezamos a complicar un poco la cosa y vamos a ver que esta superficie tiene un problema porque las principales referentes son acá occipital y son temporal. Entonces hay muchas variantes anatómicas y algunos surcos que pueden o no estar presentes. Entonces nuevamente se empieza con el 17 y acá para construir ese surco que nos separa el surco orbitario del giro orbitario, perdón, del giro recto, que posiblemente ese sea el surco olfatorio, puede ser este, acá no tenemos pues como claridad ni nos lo marcan, pero tenemos esta estructura que se llama el surco frontomarginal. Este es una extensión de la superficie lateral, como habíamos visto en la clase pasada, y lo que hace es empatar y continuar esta estructura. Entonces, como ubicamos el olfatorio, pues nuevamente el parolfatorio anterior o el subcalloso anterior, parolfatorio posterior y lóbulo paraterminal. Listo. Nuevamente se hace la reconstrucción con el cuerpo calloso. Tarara, ¿cierto? Seguimos pues toda esa línea. Miren que acá sí se separa muy bien y continuamos. Miren que se pueden ver las fimbrias del hipocampo ahí. Entonces por algo se llama el surco parahipocampal. Acá pues lo dibujamos muy bien. Y nuevamente recuerden que aquí cuando estamos en el lóbulo piramidal, que es toda esta estructura compleja, pues se hace una línea imaginaria desde digamos todo este surco renal que es el 6 hacia arriba y lo empatamos. Y nuevamente hacemos este empate. Normalmente acá hay un vacío entre el parolfatorio y el surco del cíngulo. Entonces perseguimos nuevamente el cíngulo. Vamos a encontrar a veces variantes anatómicas como esta que vemos acá,
que son surcos que semejan el cíngulo, pero son surcos discontinuos y que no hacen la pars marginalis. Eso es muy importante diferenciar. Entonces nuevamente seguimos, acá vemos la elevación y encerramos la pars marginalis. Entonces continuamos, ya sabemos que aquí en el subparietal el punto de corte es este surco que miren lo que hemos dicho, que es la forma de H que correspondería al surco intraparietal en la superficie lateral, ¿cierto? Y pues buscamos la zona de confluencia. A veces esta zona confluye acá o simplemente hace un giro y cae directamente acá. Y ubicamos pues las estructuras que necesitamos. Entonces el surco subparietal, la fisura parieto-occipital, ¿cierto? Y el surco calcarino, que el surco calcarino puede ser continuo o discontinuo, como vamos a ver. Y tiene, pues, a veces tiene muescas descendentes para formar algo que se llama este giro descendente, que lo vamos a desglosar a continuación. Aquí se continúa el calcarino y va a caer la fisura temporo-occipital un poco más adelante, pero normalmente puede también desviarse y caer este sitio. Eso es la importancia de la reconstrucción, muy bien. Y ya cuando cae esta estructura, pues va a bajar, como hemos dicho, la línea occipito temporal medial. Continuamos toda la estructura, las estructuras, ¿cierto? Cuando vamos a terminar, hacemos una desviación imaginaria. Esto no se alcanza a ver, algunas veces se ve, buscando el surco renal, que es este 6 de acá, este surco pequeño, toda esta estructura acá. Y cuando llega el surco renal y este se desvía hacia posterior, pues se continúa la línea imaginaria hacia anterior y empatamos en la zona anterior. Y nos pues caemos al surco paraolfatorio, ¿cierto? A ver, borremos un poquito. Entonces hasta ahí pues vamos estructurando poco a poco cada cosa. ¿Qué va a pasar? Entonces digamos que el frontal es una estructura que la vemos con mucha más facilidad. Vamos acá. Porque simplemente es coger de la pars marginalis hacia adelante. Ahí está, acá. ¿Cierto? Y digamos que solo tenemos una referente anatómica que va a ser el lóbulo paracentral, que ya se los voy a desglosar y a qué estructuras anatómicas corresponde. Entonces aquí básicamente lo cerramos y aquí el límite real sería el lóbulo límbico, no sería la diferencia entre el parietal y el temporal, ¿cierto? Eso es muy importante aclarar. Entonces el lóbulo límbico está compuesto por 3 surcos. El primero, que es el que debemos ubicar anatómicamente, es la pars marginalis. El primer surco anterior es ese es el surco de Rolando, ¿cierto? Entonces ya sabemos que aquí inicia realmente el frontal en la parte lateral, pero en la parte medial es un poco más posterior. Y está este surco que normalmente baja hasta inferior y empata de forma completa, o a veces pues también se desvía como se ve aquí en la imagen, y es el surco precentral. Esto se cierra y toda esta estructura es el lóbulo paracentral, que pertenece en este caso pues al frontal. El parietal o el cúneus realmente lo único que puede tener son esos surcos transversos que vemos acá, es lo único que se relata en cuanto a variantes. Bueno, y aquí ya empieza un poco más complejo porque vamos a empezar a desglosar lo que es el occipital y el temporal, ¿cierto? Porque están muy enlazados. Entonces, habiendo hecho pues la división del parietal con la fisura parieto-occipital y la pars marginalis, pues el occipital sabemos que está formado por el cúneus, que es lo que está por encima de ese surco calcarino, y el occipital inferior, que es lo que está por debajo de todo ese surco calcarino. Entonces, lo primero que vamos a ubicar, después de haber encerrado el occipital, que sabemos que llega hasta esta muesquita temporo-occipital, es buscar este primer surco. Este surco tiene una gran variabilidad, forma, tamaño y se llama el surco paracalcarino. El surco paracalcarino simplemente es el único surco que vamos a detectar encima del surco calcarino. ¿Por qué es importante? Porque el surco calcarino hace esta división y crea esto que se llama el giro descendente. Entonces el giro descendente pues hace este surco que es el descendente también y termina con este giro y hace este pequeño surco, y este surco se llama el surco occipitopolar, porque ya vamos a entender que aquí esto es una zona de confluencia de 4 estructuras anatómicas y eso es lo que realmente forma el polo occipital. Bueno, debajo de esto, el surco que debemos buscar no es este que vemos entre las 2 o 5, sino es el occipito temporal medial, ¿cierto? Normalmente este surco tiene un inicio vertical y otra terminación vertical, como vemos acá en el 5', los dos 5', ¿cierto? Eso se llaman los surcos colaterales transversos del occipito temporal medial, ¿cierto? Los surcos colaterales transversos, obviamente el occipital es posterior y el temporal que está acá es el anterior. ¿Listo?
Entre estos dos surcos, ahí encontramos lo que se llama el giro linguado, ¿cierto? Que es todo este giro que vemos acá. Y este sería el surco linguado. ¿Por qué el surco linguado no se toma como referente anatómica? Porque tiene una gran variabilidad y no se ve con tanta facilidad, o a veces puede estar ausente, ¿cierto? Entonces, por eso no se estructura acá. Y la tercera referencia después del calcarino y el occipito temporal medial es el occipito temporal lateral, ¿cierto? Que esto sabemos que se denomina por la superficie inferior. Este pues no tiene esos surcos, sino que básicamente entre lo que es este surco, que es el medial, y el lateral va a estar esto, que es el surco fusiforme o el giro fusiforme. Algunos le dan a este surco occipitotemporal inferior el nombre del surco fusiforme, ¿cierto? Pero es más como en la parte occipital. Y esas tres estructuras, algunos con el giro descendente cae acá, el linguado cae acá, y el fusiforme cae acá. Y se alcanza a ver en algunos cortes que el occipital inferior cae acá. Entonces estos 4 lóbulos son los que me van a formar el polo y por eso equivale el nombre al nivel del 26, que es el surco occipito polar, ¿cierto? Bueno, a ver, borremos un poquito para no saturar. Y aquí vamos, ¿no? Listo, esto acá. Bueno. Y nos faltaría el temporal. El temporal es muy importante porque nos va a dar unas referencias anatómicas con respecto a la zona central, que es lo que vamos a ver de cuerpo calloso y fornix. Entonces, básicamente, el temporal lo debemos incluir desde el 4, ¿cierto? Ya vamos a empezar a desglosar esto. Acá no se ve tan fácil, pero en los cortes anatómicos lo vamos a ver como más sencillo. Entonces, ¿el 4 en qué consiste? El 4, como es la continuación del surco calcarino, pues recibe el nombre de la estructura calcarina o el giro calcarino anterior. Como se empieza a estrechar con ese surco calcarino, el 11 forma lo que se llama el istmo del temporal. Y finalmente el 12, que es este surco que vemos acá, tiene una forma de diente, entonces es el giro dentado o el lóbulo dentado, dependiendo de cómo lo llamemos anatómicamente. Acá no se ve muy bien, pero cuando lo veamos en los cortes anatómicos tiene una forma de colmillo muy evidente. Y el dentado pues va a continuar hasta este punto. Entonces cuando aparece esta estructura, que es la comisura anterior, ¿cierto? Que eso es una zona de comunicación entre ambos hemisferios, aparte del cuerpo calloso, se inicia el 13, que es el lóbulo piramidal. El lóbulo piramidal está formado por 3 estructuras o 4 dependiendo de los cortes anatómicos. Pero digamos que son 3 montículos que vamos a ver acá de forma clara, que sería entonces el 14 recibe el nombre del giro ambiens, el 15 recibe el nombre del giro semilunar y el 16 se llama el giro uncinado. ¿Qué pasa? El 16 normalmente va a estar cubierto por una banda o un limbo que recibe el nombre de Giacomini. Entonces se puede llamar banda o limbo de Giacomini. Y aquí estructuramos este lóbulo límbico, que es el que normalmente trata de hacer toda esta conexión con la corteza entorrinal, con la amígdala, con el hipocampo, para hacer pues como toda esa integración del lóbulo límbico, ¿cierto? Entonces es muy importante hasta ahí. Bueno, entonces aquí empieza el reto real, que es empezarnos a ubicar en las estructuras anatómicas y empezar a ver las estructuras más profundas, que es lo que realmente necesitamos ubicar y encontrar a nivel de imágenes y de estructura. Entonces, lo primero, como hemos dicho, es empezar por la parte del giro recto y miremos que aquí hay un pequeño surco. Ese sería el surco olfatorio. ¿Qué va a pasar? Si vemos acá hay una serie de surcos que nos llaman la atención, entonces aquí es donde nos empezamos a confundir. Bueno, ¿cuál es cuál? Entonces lo primero es lo que está encima y detrás del surco olfatorio, que sería esto, sería el parolfatorio, ¿cierto? Entonces ese es el anterior, ubicamos el posterior, que aquí se ve el sombreado, y en la flecha negra pues nos marcaría desde donde se ve esa diferencia del cuerpo calloso hacia el fornix, y este encerrado como esta comunicación es el lóbulo paraterminal, porque aquí vamos a encontrar más adelante que profundicemos estarían los cuerpos mamilares para iniciar toda esa estructura de unión de lo que es el fornix con el hipocampo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Miremos estos surcos. Entonces, aquí el giro recto tiene un surco accesorio, entonces forma una estructura inferior y una estructura superior. Y este surco, que es una variante que no siempre está, se va a llamar el surco rostral. Listo, el surco rostral es una variante. Y encima de estos dos, pues ya aquí encontramos, entonces este sería todo lo que esto es el recto y este sería el orbitario. Entonces ya encontramos que este surco es el surco que no tiene denominación, que es donde va a caer
la estructura o el surco parolfatorio anterior, y este va a empatar con el surco del cíngulo. Listo, entonces ahí lo construimos. Eso es porque para que no es como tan sencillo ubicarnos anatómicamente. Entonces, ya habiendo encontrado eso, pues lo primero a recomendar es siempre, perdón, me equivoqué con la plumita, es encerrar muy bien el cuerpo calloso. Ahí ven la fisura pericallosa, que es lo que vamos a continuar, todo esto, Miren que cuando se gira, él continúa hacia inferior, y ese es el surco parahipocampal. Miren cómo se diferencia bien. Acá salen los 3 lóbulos que habíamos hablado, cae acá el surco rinal y se conecta con el paraterminal o subcalloso posterior. Y ahí continuamos con el orbitario, que el orbitario, se me fue el nombre. Sí, con el giro orbitario para el surco del cíngulo. Miren cómo se ve bien inicialmente, es continuo, bien delimitado, pero cuando se empieza a volver discontinuo sabemos que estamos cruzando la línea media, y acá continúa, y miren cómo hace esta elevación, que sería la pars marginalis. Para cerrarlo, tratamos de buscar el surco suparietal. Entonces acá es donde se hace un poco difícil, porque como se empieza a ver un surco discontinuo, es más complejo ver. Pero hacemos un seguimiento y buscamos la zona de la confluencia, que sería acá. Entonces, ¿qué encontramos? Fisura parieto-occipital, y eso ya nos empieza a cerrar aquí lo que es el parietal o el precúneus. La fisura calcarina, que aquí miren cómo se va de largo y nos cierra el cúneus hasta la fisura parieto-occipital. Y pues acá tenemos la muesca. Miremos que no hay un surco real, sino que es un trazo imaginario, y eso nos terminaría de cerrar la zona occipital inferior. Y ahí vamos con esa estructura. Bueno, entonces ya sabemos que aquí se continúa el surco calcarino, pero acá debemos descender imaginariamente cuando se empieza a estrechar esta estructura calcarina en el temporal, y caer a este surco, que normalmente la recomendación es reconstruirlo desde el surco rinal, que inicia acá, y sería el occipito temporal medial, ¿cierto? Es un surco pues que se ve fácil, pero a veces no se ve como con tanta claridad. Y miremos cómo cae acá. Es que está su surco colateral posterior. El colateral anterior se insinúa acá un poco, pero no se ve con tanta facilidad. Entonces continuamos hasta el surco renal, y en el surco renal, cuando él se hace posterior, simplemente trazamos la línea para cerrar el lóbulo límbico. Y ahí tenemos toda la estructura del lóbulo límbico y todo lo que lo conforma. Bueno, entonces, básicamente en la parte frontal lo que vamos a hacer es pues cerrarlo y ubicar el lóbulo paracentral, que es como la referente anatómica de las superficies laterales, ¿cierto? Pues eso nos sirve mucho para los abordajes, saber que si estamos entrando por Rolando, por la pars marginalis o adyacente a algún surco, pues nos vamos a ir a la superficie medial y llegamos con facilidad. Entonces, como hemos dicho, el primer surco hacia anterior de la pars marginalis corresponde a Rolando, entonces acá tenemos Rolando. Y el siguiente surco que desciende de forma completa hasta el surco del cíngulo sería el surco precentral, y aquí formamos todo lo que fue el lóbulo paracentral, ¿cierto? Ya el resto es frontal. Aquí pues nos podemos tratar de ubicar, pero no vemos por ningún lado el surco frontomarginal, lo cual es difícil. Es como pues tratándolo de insinuar, podría ser este, que nos coincidiría con la imagen del surco entre el orbitario y el recto, pero es muy difícil pues de determinar, ¿cierto? Bueno, la pars marginalis tiene los surcos transversos, pero la pars marginalis no, el precúneus tiene esos surcos transversos, pero ninguno es una variante anatómica. Acá nos esquematizan con la N cómo sería ese surco intraparietal de la superficie lateral, y ubicar esto, ¿cierto? Bueno, aquí ya el occipital, miren cómo va a ser de difícil estructurarlo, porque miren que no tenemos un surco claro, pues para hablar del surco paracalcarino, es muy difícil, pero sí se insinúa este giro que es el descendente, como si viniera por acá, y acá pues da su muesquita occipitopolar. Entonces sería el surco descendente, y esta estructura sería el giro descendente, tratando de llegar pues a la zona polar, que es acá no se ve con tanta claridad. Ya para ubicar la estructura, pues aquí encontramos lo que es la zona angular, o el giro angular, perdón, el giro linguado,
Y ese giro linguado no tiene surco ni nada. Miren, toda esa variabilidad que tenemos acá es muy difícil de estructurar, pero tratemos de ubicar la estructura fusiforme, que aquí está el surco occipitotemporal inferior, y pues se ubicaría de pronto más acá el giro fusiforme y el giro linguado. Lo que pasa es que como confluyen en esta zona, pues se ve con claridad, y aquí vemos una ramita del lóbulo occipital inferior, pero no tenemos pues como tanta claridad a la hora de enfocar este lóbulo, a pesar de tener tantos surcos, ¿cierto? Ya la parte final del temporal, para empezar a profundizar y hablar un poco de las estructuras del fornix y del tálamo, que es lo que nos va a interesar, vamos a reconstruir este lóbulo piramidal, ¿cierto? Entonces, primero la comisura anterior, como la vemos acá, y vemos toda esta estructura de montículos, ¿cierto? Miremos que básicamente se ven los tres montículos con facilidad. Entonces este sería el giro ambiens, este sería el giro semilunar y este sería el giro uncinado, que se encontraría detrás de la banda o limbo de Giacomini. Y aquí estaría el hipocampo, que empezamos a ver sus conexiones a través de la fimbria con el fornix, que esto lo vamos a desintegrar en la siguiente diapositiva. Entonces ya ahí estructuramos todo este componente anatómico. Entonces, ya vamos a empezar a profundizar. Básicamente aquí pues un resumen rápido, la zona paraolfatoria posterior, el surco paraolfatorio anterior, ¿cierto? La estructura que nos separa y que llega al orbitario del frontal, el surco rostral. Lo que es el surco pericalloso, ¿cierto? Siempre limitarlo muy bien. Miren cómo desciende acá, continúa, y pues trata como de encerrar todo esto, ¿cierto? Ahí encerramos el límite. Lo mismo acá con el surco renal, que lo tratamos de perseguir, subir acá a la zona de la confluencia, y pues acá este podría ser tal vez el surco subparietal, ¿cierto? Entonces aquí lo que tenemos que empezar a separar y a ver anatómicamente son los límites. Entonces el cuerpo calloso pues nos separan todas las estructuras que son, aquí tenemos la rodilla, aquí eso sería realmente el rostro, no nos lo marcan, pero sería el rostro del cuerpo calloso. Este es el cuerpo y este es el espleno. Acá pues esta membrana que vemos sería el septum pelúcido, lo que nos separa las estructuras ventriculares. Y lo que nos separa la flechita negra, antes que nos limita acá, sería el lóbulo paraterminal, ¿cierto? Entonces el lóbulo paraterminal se comunica con los cuerpos mamilares, y miremos que los cuerpos mamilares empatan aquí en esta estructura inferior con el fornix. Entonces aquí esto a cada lado va a tener las columnas del fornix que van a ascender hasta el cuerpo del cuerpo calloso, y ahí no, se van a formar para formar el cuerpo del fornix. Conforme van avanzando, el cuerpo del fornix se separa, y nuevamente, acá no se ve pues también la diferencia, pero empieza a descender, y acá también, y eso empieza a formar las cruces del fornix. Eso se separa cuando está cerca del espleno, tiene la banda del cuerpo del fornix y las cruces del fornix. Y acá pues continúa descendiendo. Entonces ya aquí cuando empieza esta conexión que vemos acá como en forma de dientecito, sería la fimbria, ¿cierto? Entonces la mejor forma para ver este segmento del surco calcarino es relacionarlo con esta estructura, porque ¿qué tenemos acá? Entonces miremos cómo se insinúa este surco, que sería el calcarino anterior, que coincide con esa continuación del calcarino. Acá tenemos el istmo muy bien, y miremos aquí el dientecito, que sería el giro dentado, sí se ve mucho más bonito. Y eso empata con lo que desciende hacia las cruces del fornix, y aquí tenemos la fimbria. Entonces, esto que nos va a dar dos referentes anatómicos: la unión de cuerpos mamilares y las columnas del fornix. Aquí a nivel anterior estaría el foramen de Monro. Listo, eso es una referencia muy buena. Y detrás de Monro, toda esta estructura sería el tálamo, ¿cierto? Entonces aquí ubicamos toda esa estructura de unión, que eso también o se conecta con el fornix, como vemos acá, y trata de incorporarse. Y en la parte posterior del tálamo, donde se une con el fornix, y debajo del cuerpo, perdón, del esplenio del cuerpo calloso, encontramos una zona referente que sería la estructura de los plexos coroideos, y tratamos de buscar por ahí la fisura coroidea. ¿Listo? Bueno, y aquí ya se cierra esta estructura, y tenemos pues como tal esta conexión. Acá vamos a encontrar dos componentes, que sería el hipocampo, y aquí encima estarían normalmente las amígdalas, pero pues no se alcanza a ver porque están cubiertas ahí anatómicamente.
Esto ya es como la estructura más final. Aquí ya encontramos una estructura anatómica un poco más simple porque tenemos un paro olfatorio posterior. Acá no hay paro olfatorio anterior, pero tenemos el orbitario, ¿cierto? El giro orbitario con su surco, que es el surco calcarino, y pues cómo se va insinuando, ¿cierto? Esto ya empieza pues como a mostrarnos una serie de variantes, el surco pericalloso, y miremos que aquí trata de ver como un surco rostral, pero no estamos completamente claros porque no vemos el surco olfatorio que se debería ver por acá. Entonces podría corresponder a una variante anatómica del surco olfatorio, ¿cierto? Bueno, entonces en las imágenes va a ser un poco más complejo, y esa es la importancia de tener como toda esa correlación clínico-radiológica. Entonces iniciamos siempre en la parte inferior del frontal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, este primer surco que se nos insinúa y pareciera el surco rostral. Y acá tenemos el surco que sería el surco orbitario, que correspondería al surco del cíngulo, ¿cierto? Entonces nos llama mucho la atención. Entonces, posiblemente el surco paroolfatorio anterior esté acá para generar este empate. El paroolfatorio posterior sí se ve acá con mucha facilidad, y el lóbulo paraterminal se ve acá bien conectándose con el cuerpo calloso, ¿cierto? Normalmente este surco es más difícil de dibujar. Acá lo vamos a tratar de perseguir, y lo seguimos, acá no se dibuja tan fácil, y aquí miramos cómo asciende, o sea que se ve bastante vertical, ¿cierto? Entonces, este tal vez sea rolando, no lo vemos tan fácil, lo vamos a ver en los cortes más adelante, y acá pues sería el precentral, lo estructuramos. Continuamos tratando de buscar esa zona de confluencia, que no se ve tan fácil, pero miremos que cae acá. Entonces, acá lo que vamos a encontrar es que ese surco del lóbulo límbico cae inicialmente a la fisura parieto-occipital, y después van a caer al surco calcarino, ¿cierto? Y acá, pues como está seccionado el temporal, no podemos hacer esa correlación. Acá no tenemos una referencia anatómica anterior clara, entonces lo que hacemos es ubicar el borde superior o el surco pericalloso, y de ahí buscar el surco que sea más continuo alrededor de él, ¿cierto? Acá lo vemos, trata de ser muy continuo, y esa estructura que asciende, que sería la pars marginalis, aquí sí se ve rolando muy clarito, y miremos cómo, comparando con los cortes anteriores, se pierde el surco precentral, pero es tal vez el único surco que arranca desde esa estructura del surco cingulado y llega hacia la parte superior. Tratamos de continuar para caer a la confluencia, ¿cierto? Entonces acá tenemos el parieto occipital, el calcarino, y acá trata como de continuar, ¿cierto? Que vamos a ver más adelante que esto es un símbolo de un signo que se llama el de la Y-laxa, ¿cierto? Pero acá pues no se ve con tanta claridad. Y en la TAC sí es todavía más difícil, entonces lo que tratamos de buscar es la zona ventricular con el septum pelúcido, el borde del cuerpo calloso que veamos con ese límite, ¿cierto? Que no va a ser el límite real, sino que es el límite que le damos por TAC, y buscar ese surco continuo. Acá lo perseguimos muy bien y miramos pues que asciende, que es la pars marginalis, es tal vez el principal signo y la referencia anatómica. Tal vez este sea rolando y este sea lo que es el surco precentral para formar el lóbulo paracentral. Continuamos hacia la zona de la confluencia, entonces acá nos marcan lo que es fisura parieto-occipital y surco calcarino, que son como los que más se insinúan por sus hallazgos anatómicos, pero no continúa y pues no tenemos más referentes anatómicas ahí. Acá todavía más complejo, empezamos a profundizarnos, vemos que acá pues nos dibujan la estructura del surco para llegar a la pars marginalis. Acá sí nos marcan rolando y el surco precentral, pero es pues difícil ubicar muy bien acá el surco del cíngulo y no tenemos esas referentes anatómicas, entonces tratar siempre de ubicarnos por el septum, ¿cierto? Tratar de continuar hacia la zona de la confluencia, pues aquí se ve un poco más laxa la pared occipital y la calcarina, pero trata pues como insinuarse y continuar, ¿cierto? Buscamos formar siempre esa allí. Y ya acá se desaparece completamente según los cortes anatómicos, donde encontramos el tálamo, ¿cierto? Acá podemos encontrar insinuaciones del fornix, entonces ya sabemos que detrás aquí estarían los plexos coroides, ¿cierto? Y posiblemente aquí en esta estructura estaría el foramen de Monroe. Entonces es muy importante esas referentes anatómicas. Acá solo vemos la pars marginalis, algo del surco central,
y este segmento que trataría o se nos insinuaría que es el surco precentral. Y acá pues nos muestran el parieto occipital y el calcáreo, pero es muy difícil de ver, o sea, no tenemos una forma de enlazar esto que nos gustaría hacerlo, ¿cierto? Y lo mismo la continuación hacia inferior. Entonces ya en cuanto a los signos radiológicos, vamos a empezar a construir y a ver que pues no hay tantos signos como en las otras estructuras por todas esas variantes anatómicas. Pero tenemos todos estos 10 signos, ¿cierto? Entonces, básicamente el primer signo radiológico que ellos nos recomiendan o nos hablan es siempre estructurar el cuerpo calloso del cíngulo y ahí empezar a estructurar las partes marginales y los diferentes surcos, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Listo. Entonces, digamos que el inicio ellos lo hablan desde la A hasta la D y consiste en estructurar entonces, primero ubicar el cuerpo calloso, o al menos el septum, ¿cierto? Dibujar ese surco pericalloso si es posible. Ya uno sabe que encima estaría el lóbulo límbico, ¿cierto? Y se formaría el surco del cíngulo iniciando desde la zona subcallosa anterior o el surco subcalloso anterior o parolfatorio anterior, como lo quieran llamar, y dibujarlo de forma continua hasta la pars marginalis, ¿cierto? Entonces, este se llamaría el signo de la pars marginalis, estructurándolo de la forma anterior. De ahí formamos lo que es el lóbulo paracentral, entonces ubicamos rolando y siempre ubicando el surco precentral y ya formamos el lóbulo que se debe ver normalmente de forma rectangular o cuadrada, depende pues de la estructura, y esto es lo que se llama el signo del lóbulo paracentral. Ya ahí continuamos y lo que vamos a buscar es el signo del surco subparietal, que también recibe el nombre del signo de la H, como lo vemos acá, que habíamos visto en las estructuras previas. Este pues no nos da una división tan clara, sino que es simplemente una referente como para seguir estructurando el cíngulo y empatarlo con este signo. Este signo se llama el signo de la Y laxa. Acá sí lo vemos muy claro, que es fisura parieto occipital, y el surco calcarino que se continúa hacia la estructura anterior, ¿cierto? Tratando de caer al lóbulo límbico, ¿cierto? Y esto nos va a ubicar tres referentes anatómicas. La primera sería el precúneus, ¿cierto? La segunda que nos muestran acá es el cúneus. Y esta última que sería la zona occipital inferior o el lóbulo occipital inferior, ¿cierto? Que sabemos que está pues con varias subdivisiones. Y la acá sería el signo del giro dentado, que como lo vimos tiene forma de diente o de colmillo. Bueno, ya en las partes más inferiores, entonces aquí hay varios signos. Entonces tenemos este doble signo que se llama el surco colateral renal o el signo del surco renal y que se va a acompañar del signo de la comisura anterior, ¿cierto? Esto básicamente es para construir este lóbulo que es el lóbulo piramidal, que ya vimos cómo se desintegra. Y el último, pues que ya es un signo un poco como complejo, pero ellos lo denominan así, se llama el signo del giro recto. Pues no dan referentes anatómicas, no dan nada, sino que le dan esta denominación como para ubicar el resto de estructuras, pero no tiene una denominación completamente clara. Y ya para cerrar, digamos, está la estructura de la zona subcallosa que habíamos hablado, que es como realmente con lo que deberíamos iniciar, que es el signo subcalloso, que sería el subcalloso anterior más el subcalloso posterior, y toda esta zona subcallosa o el giro subcalloso, que algunos lo denominan así, ¿cierto? Ya eso se le agrega el signo del frontal superior, que es como continuar ese empate del giro orbitario con parte del giro recto, pero pues no es muy claro. Y el más raro, que habíamos hablado, que es el signo del surco frontomarginal, a la hora pues de interpretar esas estructuras, pero estos son como los digamos más difíciles de ver o menos constantes. Listo. Y pues eso es lo que les traía para el día de hoy.